Masejet Sanedrin Dafain Zain Amud Aleph 77a, pero comenzamos las últimas 25 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Ve'elu haneheragin, harotzeach ve'anshei ranidachat. En esta primera parte, la Mishnah nos menciona dos casos en los cuales hay pena de muerte de hereg. ¿Qué es hereg? Saif. ¿Qué es saif? Decapitación. ¿Cuáles son los dos casos que trae la Mishnah? Rotzeach, el asesino, una persona que asesina a otra, como consecuencia tiene pena de muerte de decapitación. Y el segundo caso es Anshei Ranidachat. ¿Qué es Anshei Ranidachat? Como ya hemos mencionado anteriormente, una ciudad que todos o la mayoría de sus habitantes cometieron idolatría. O sea, a diferencia de una persona particular que hace idolatría, también tiene pena de muerte, pero de lapidación. Cuando es Anshei Ranidachat, que es una ciudad que la mayoría o todos cometen idolatría, como consecuencia de pena de muerte, no de lapidación, sino de ¿qué? De hereg, o sea, de saif, o sea, de decapitación. Sigue diciendo la Mishnah, Rotzeach sheika et reu be'eben o bebarzel, ve'kavash alav letoch ha'mayim o letoch ha'ur ve'no yachol la'alot misham, va'met chayav. Dechafo letoch ha'mayim o letoch ha'ur ve'yachol la'alot misham, va'met patur. Shisa bo et ha'kelev, shisa bo et ha'nachash, patur. Hishich bo et ha'nachash, Rabbi Yehuda mechayev, v'chachamim potrim. En esa segunda parte la Mishnah nos trae diferentes casos de asesinato, diferentes ejemplos de asesinato. En parte de ellos hay pena de muerte, decapitación, y en otra parte está exento completamente de pena de muerte. ¿Cuáles son estos casos de esa segunda parte? Los siguientes. Una persona, por decir Reubén, que golpea a su compañero, por decir Shimón, con una piedra o un pedazo de hierro. O, digamos que Shimón estaba dentro del agua, se tiró al agua, y vino Reubén y lo mantuvo lo confinó, sí, lo mantuvo dentro del agua. O Shimón estaba dentro del fuego, una fogata, lo que sea, y Reubén lo mantuvo dentro del fuego. Y a raíz de todo esto, en todos estos casos, ¿qué pasó con Shimón? Murió. Ya sea porque le pegó con una piedra, ya sea porque le pegó con un hierro, o ya sea porque lo mantuvo dentro del agua Reubén, o ya sea porque lo mantuvo dentro del fuego Reubén. ¿Qué pasó? Murió Shimón. En todos estos casos nos dice la Mishnah, Hayab. Reubén, como consecuencia, tiene pena de muerte de asesino. ¿Que cuál es? Decapitación. Sin embargo, si Reubén empujó a Shimón al agua o empujó a Shimón al fuego y Shimón podía salvarse, podía salir del agua, podía salir del fuego, y aún así al final ¿qué? No lo hizo y por ende murió. En este caso no se considera Reubén un asesino. ¿Por qué? Porque Shimón puede tener la opción de salir. Aparentemente es la razón. Sigue diciendo la Mishnah, otro caso. ¿Qué pasa si Reubén incita a un perro que muerda a Shimón? O Reubén incita a una serpiente que muerda, que pique a Shimón, y efectivamente mordieron a Shimón, y a raíz de esa mordida del perro o de la serpiente con el veneno, ¿qué pasó? Murió Shimón. Dice la Mishnah, Patur. Reubén está exento de pena de muerte, no se considera asesino. ¿Por qué no se considera asesino? Porque él incitó, causó de cierta forma, si es como grama, gorem, él causó indirectamente, pero al fin y al cabo, ¿quién fue el que mordió? El perro o la serpiente. ¿Y por qué mordió el perro o la serpiente? Porque ellos quisieron morder. Entonces, por eso no se considera un asesinato directo, sino indirecto, y por lo tanto está exento de pena de muerte. Sin embargo, si vino Reubén y agarró a la serpiente, agarró su boca y los colmillos, abrió la boca y la acercó y la puso sobre la piel de Shimón, y ahí después vino la serpiente y mordió, ahí ya se considera directo porque lo puso encima de la piel hasta que murió, hasta que lo comió, y por lo tanto, en este caso, mahloket. En este caso, mahloket. Según Rabbi Yehuda, Hayab. Según Rabbi Yehuda, hay pena de muerte para Reubén. Sin embargo, según Jajamim, está que no hay pena de muerte, está exento de pena de muerte. ¿Y en qué discuten? Vamos a ver en la Gemara. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Amar Shemuel. מפני מה לא נאמרה יד בברזל, שהברזל ממית בכל שהוא. טענה אחי, רבי אומר, גלוי בידו לפני שאמר והיה העולם שהברזל ממית בכל שהוא, לפיכך לא נתנה תורה בו שיעור, והנמילי דברזל מברז.
La Torá, cuando habla que una persona mató a su compañero, por decir que Reubén mató a Shimón a través de un utensilio, ¿sí? Un utensilio de matanza, menciona 3 ejemplos: que lo mató a través de hierro, o un utensilio de hierro, o a través de una piedra, o a través de un utensilio de ¿qué? De madera. ¿Sí? Ahorita fíjense bien, cuando la Torá menciona estas 3 opciones, menciona la palabra yad, respecto a piedra y respecto al utensilio de madera, y no respecto al utensilio de metal. Fíjense bien, cito esa parte del pasuk, Bamidbar 35, en los versículos entre 16, 17 y 18, dice, Veim bichli barzel hikau, no menciona yad respecto a barzel, respecto a hierro. Sin embargo, cuando habla de even, veim be'even yad asher yamut, ahí sí menciona yad. O sea, respecto a barzel, no menciona yad, respecto a even, que es piedra, sí menciona la palabra yad. Y respecto a klietz, también dice, o bechli etz yad asher yamut bo. O sea, que la palabra yad se menciona respecto al material de piedra y al material de madera, pero el material de hierro, no. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué? Ahorita, antes de seguir explicando, el yad, ¿qué representa? Que cuando la Torah nos dice que tiene que ser yad, representa que tiene que ser el material que agarras, o sea, respecto a madera y respecto a piedra, que dice la palabra yad, es que tiene que ser suficiente grande para que llene su mano y todavía salga una parte pequeña de su mano. ¿Sí? Se pregunta la Gemara, ¿por qué respecto a madera y respecto a piedra dice yad, o sea que tiene que tener cierta cantidad, cierto tamaño, ¿sí? Y a diferencia de metal, de hierro, que no dice la palabra yad, más para que no, ¿por qué no dice la palabra yad? Dice la Gemara, no, porque el hierro puede matar inclusive cuando es pequeñito, como por ejemplo una aguja pequeña, si uno la clava, ¿sí? ¿En dónde? En un órgano vital, como por ejemplo en el esófago o en el corazón, se muere la persona. Por eso es que no se menciona la palabra yad. Y efectivamente hay una baraita que dice esto, dice Rebbi, todo el mundo sabe, pero en Galui Viadol y Frim Shamra Baya Olam, es conocido, Hashem sabe, ¿sí? Todo el mundo sabe que el metal puede matar con algo mínimo. Y por eso la Torah no menciona la palabra yad, y no, o sea, no da ninguna cantidad mínima. Yad influye una cantidad mínima necesaria, no menciona la palabra yad. Sin embargo, la Gemara viene y limita y dice, un segundo, y todo esto que podemos decir de que el metal puede matar con un poquito es únicamente cuando el asesino apuñala con el metal, ¿sí? Con el filo. Pero, o sea, clava con el filo. Pero si no es con el filo, sino es con lo largo, pues ahí, de la misma manera que se necesita una piedra grande de cierto tamaño y una madera de cierto tamaño, también el metal va a tener que tener grande. O sea, todo lo que decimos que un metal, inclusive chiquito, mata es únicamente cuando es una aguja, no con lo largo de la aguja, por ejemplo, sino con ¿qué? Con el filo, con el pinchito de la aguja. Que ahí eso es lo que puede, la punta. Seguimos. Vekabash alab letohamaim. ריש הריבותא כמשמלן וסיפא ריבותא כמשמלן. ריש הריבותא כמשמלן אף על גב דלאו וגדי חפו. כיוון דין יכול לעלות משם והמת חייב. סיפא ריבותא כמשמלן אף על גב דלאו חפו. כיוון דין יכול לעלות משם ומת פטור. En la Mishnah, en la segunda parte, mencionamos que respecto al agua y al fuego, ¿sí? Fíjense bien lo que mencionamos, presten atención. Que cuando Reubén mantiene a Shimón dentro del agua o dentro del fuego y no puede salir de ahí Shimón, se considera Reubén un asesino y por ende tiene pena de muerte. Sin embargo, si Reubén empuja a Shimón y Shimón lo empuja al agua, lo empuja al fuego y Shimón puede salir de ahí, ahí no se considera Reubén un asesino y está exento. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos casos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el primer caso Shimón no tiene opción, muy bien, Shimón no tiene opción de salir y por eso Reubén se considera un asesino. La diferencia del segundo caso que Shimón tiene opción de salir. Esa es la diferencia, ¿sí? Y por eso Reubén está exento, no se considera asesino y está exento de pena de muerte. Pero si es así, ¿por qué la Mishnah me dice otra diferencia aparte de eso? Cuando me menciona el primer caso me habla de kovesh, de que lo mantiene debajo del agua. Y cuando me habla del segundo caso me habla que lo tira al agua. Debería decirme los dos casos en que en mantenerlo en el agua, en el primero no se puede salir y en el segundo sí se puede salir. ¿Por qué tiene que cambiarme también la acción de mantener y tirar? El primer caso lo mantiene, el segundo caso lo empuja. ¿Por qué? La diferencia entre los dos casos, ¿cuál es? Si Shimón se puede salvar o no se puede salvar.
Explica la Gemara, no es un hidush que te quiere decir la Mishnah. La primera parte, el primer caso es un hidush en ese caso de que lo mantiene, y el segundo caso es un hidush inclusive si lo empuja. ¿Cómo funciona? Explico. La primera parte, ¿sí? La primera parte me está enseñando que aunque Reubén no lo empujó a él, a Shimón al mar, no lo empujó al fuego, sino otra persona lo empujó. Y él solo vino y ¿qué hizo? Lo mantuvo. Aún así, está hayab. Pero es el hidush, por eso decimos que no, por eso no decimos que lo empujó. Parece que aunque no lo empujó él, sino lo empujó otro, el hecho que él lo mantuvo, él está hayab. Y el segundo caso es para decirte que en caso que se puede salvar, Shimón en caso que él se puede salir y salvarse de eso, si en caso que se puede salvar Shimón y no lo hizo, aunque Reubén lo empujó y él fue el que causó todo, no se considera que está hayab. ¿Por qué? No se considera. No está hayab. ¿Por qué? Porque Shimón se podía salvar. Por eso es que la Mishnah dijo en el primer caso mantener, lo mantuvo debajo del agua, y en el segundo caso lo empujó. Parece un hidush que inclusive, en el primer caso inclusive, si solo lo mantuvo está hayab. En el segundo caso inclusive, si hasta lo empujó, aún así está patur. Seguimos. Kavash miralan. Amar Shemuel de Markra o be'eva le rabot et ametzamtzem. Mencionamos en la Mishnah, en el primer caso, repito, que si lo mantuvo debajo del agua, aún así, si Shimón no podía si lo mantuvo debajo del agua Reubén, si Shimón no podía salirse, Reubén se considera asesino y por ende tiene pena de muerte. Si uno se pone a pensar, ¿qué fue lo que causó la muerte? ¿Qué fue lo que causó la muerte? El agua. El agua causó la muerte, ¿sí? Y ese agua estaba antes ahí, y él estaba dentro. Este Shimón estaba dentro. Reubén, ¿qué hizo nada más? Lo mantuvo, lo confinó. Confinarse dice, sí, lo mantuvo debajo para que se muera. O sea que el causante de la muerte, ¿qué es? El agua. Y estaba ahí. ¿Quién te dijo que en este caso de verdad está hayab? Puede ser que todo lo que decimos que está hayab una persona al asesinar, tiene pena de muerte al asesinar, es únicamente cuando él trajo el causante. Pero aquí el causante no lo trajo Reubén. Reubén solo que lo confinó, lo mantuvo. ¿Cómo sabemos? Entiendo que tú me dices hayab, pero ¿dónde lo aprendemos? ¿Dónde aprendemos que hay pena de muerte en este caso? Dice Shmuel del Pasuk. El Pasuk en Bamidbar 35-21, cuando nos habla de ciertos ejemplos de ciertos casos de asesinato, muy bien, nos dice o be'eva. ¿Qué es be'eva? Si en enemistad vino Reubén y le pegó a Shimón y lo mató, ¿sí? Pero bueno, sin entrar en detalles, dice o be'eva. Esa palabra o está extra. Puede decir el pasuk be'eva. Be'eva y kao be'ado be'amot bot yumat hamakerot seahu. Porque dice o. Esa palabra o es le rabot. En muchos lugares de la Torah cuando decimos o está extra para incluirte otras cosas. ¿Qué incluirte? No nada más cuando trajo el causante, sino también si lo mantuvo en el causante, lo confinó en el causante, o sea, lo obligó a estar en un lugar de que es un lugar de muerte. También ahí decimos que tiene que motiumat harotzeach hamaker rotzeahu. Esta es la fuente. Entonces, del o que está extra aprendemos que también el metzamtzem, que también el que confina a una persona, confina se dice también el que mantiene a la persona, cuando una persona mantiene a otra, Reubén a Shimón en este caso, dentro de un lugar de muerte, del agua, del fuego, del calor, lo que sea, se considera que rotzeach motiumat hamaker rotzeahu, y por ende tiene pena de muerte. Esa es la fuente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la fuente? Esta es la fuente, el o. Le me una historia. Au gabra de metzamtzema lejayutá de jabre beshimsha. Vamet Ravina Mechayev Ravaja Barav Patar. Ravina Mechayev Kalvahomer Umar Rotzeach Shelo Asabo Shogeg Kemezid Veones Keratzon. Chiev Boeta Metzamtzem Nezakim Sheasa Baem Shogeg Kemezid Veones Keratzon. Enodin Shechiev Baem Eta Metzamtzem. Ravaja Barav Poter. Amar Rameshashia Maita Ama de Abba Poter. Amar Kra Motiumat Hamaker Rotzeachu Berotzeachu de Chiev La Metzamtzem. Benezakin lo chiev lan metzamtzem. La Emara trae la siguiente historia. ¿Qué pasa? Hasta ahorita estuvimos hablando cuando una persona asesina a quién? A otra. Reubén a Shimón manteniéndolo dentro de un lugar de muerte, o sea, de agua, de fuego, etc. La Emara trae una historia de una persona que confinó al animal del otro. Reubén confinó al animal de quién? Al animal de Shimón en un lugar por mucho tiempo, en un lugar de mucho sol, por mucho tiempo, y eso le causó que se muera. O sea, el animal se murió. La pregunta ahorita es
Si está Hayab ahorita, Reubén, Hayab de qué? No Hayab mitad aquí, porque no mató a la persona, sino Hayab de qué? De daño, de pagar el daño. Dice la Gemara Majlo, que Rabina dijo, está Hayab. Está obligado a pagar el daño. Rabajá Barrab, Rabajá, hijo de Rab, dijo que ¿qué? Patur, exenta. Y la Gemara explica que discuten. Rabina opina que está Hayab, que tiene que pagar el daño porque Calvajomer. ¿Cuál es el Calvajomer? Escuchen bien el Calvajomer. Si en el caso de un Rotzeach, que es un Retzeach, un asesino, que es un asesino que Rubén mata a Shimón, el caso anterior, no este que estamos hablando ahorita, sino el de Rubén mata a Shimón, que normalmente no es lo mismo si lo hiciste sin querer, si lo hiciste a propósito, si lo hiciste en fuerza mayor o si lo hiciste con voluntad. ¿Por qué? Porque cuando es a propósito es cuando tienes pena de muerte, pero cuando fue Mezid, cuando fue razón de pena de muerte, pero si no tienes que ir miklat, ¿sí? O sea, es diferente. Y aún así me dices que cuando tú confinas a alguien, cuando tú mantienes a alguien en una situación que causa la muerte, ¿sí? Está que tiene pena de muerte, cuando fue a propósito tiene Reuben que pena de muerte, se colchiquen en daños, que cuando una persona hace un daño, no hay diferencia entre shogeg, mezid, ones y razón, siempre la persona está que hayab, entonces es más estricto, ¿sí? Entonces hayab de pagar, se colchiquen que vamos a obligar en el caso que confinó al animal en un lugar. Esa es la base es el argumento de Rabina para decir que también el animal está hayab, no hayab mitad, sino hayab, el Rubén está hayab de pagar. Y Rabaja Barrab dice que está exento. ¿Por qué? Porque él opina que no, que se considera el tzimtzum, el confinar, se considera grama, se considera una causa indirecta. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el caso de una persona que confina a otro? Que ahí no es grama, ahí sí decimos que te hayab de mitad. Dice la hermana, no te voy a explicar por qué. En verdad es grama, se considera algo indirecto. Se considera algo que indirecto y por ende grama benezakim patur está exento. Cuando fue un daño, cuando mató, cuando confinó al esto, se considera algo indirecto y por lo tanto el animal cuando se murió después, se mató, lo que sea, está que exento de pagar. Entonces ¿por qué en el caso de que si Rubén confinó a quién? A Shimón, lo mantuvo dentro del agua, dentro del fuego, porque ahí Rubén sí está hayab? No, que es de la Takatú. Eso es donde lo aprendes del O. ¿Se recuerdan del OS? Del OS Pasuk en Mamidbar 35:21. O beba y kau motiu matamake rotzeahu. El Pasuk te dice que esto del O, que de ahí aprendemos que también cuando confinó y también cuando fue un tipo de esta muerte un poco más indirecto, está que está hayab, es únicamente en qué, en rotzeach, en un asesino, o sea, cuando una persona mata a otra persona. Pero cuando es persona con persona, ahí es que es de la Takatú que está hayab. Pero cuando una persona confina a un animal y lo mata a raíz del confinamiento, ¿sí? Ahí está ¿qué? Ahí está patur. Esa es la base de Rabaja para decir que en el caso del animal está ¿qué? En caso de Nezakim, en caso de daño, o sea, en caso de matar a un animal, está ¿qué? Patur, está exento. Seguimos. Amar Raba. Que fató umet barraab patur. Amar Raba. Que fató bajamab amet. Betzina amet hayab. Sof hamalavo. Sof tzina patur. Amar Raba. Que fató lifneari. Patur. Lifnei atushim hayab. Rabba she'amar afilu lifnei atushim no hay patur. Hani azle vehani atu. La Gemara trae diferentes alajot de Raba respecto a diferentes casos de asesinato. El primer alajá de Raba es la siguiente, ¿sí? Dice Raba así: ¿qué pasa si una persona, Reubén, ató a su compañero, lo amarró, ¿sí? A Shimón, lo amarró y se murió? ¿Por qué? De hambruna. Shimón se murió ¿por qué? De hambre. Lo ató, no podía moverse para comer, no podía moverse para tomar y se murió. Dice, Raba está, Reubén, obviamente no es correcto lo que hizo, pero Reubén no tiene ¿qué? Pena de muerte. ¿Y por qué? Importante aclarar esto. A pesar de que el asesino, ¿sí? O sea, este Reubén lo confinó de cierta forma a Shimón, lo amarró, lo ató en cierta situación que seguro va a morir sin comer. Si no come, seguro va a morir. Aún así, no se considera, el Reubén no tiene pena de muerte. ¿Por qué? Porque, escuchen bien esto, la Torah solo obligó con el OS, o beba, esa palabra O, que cuando confinas te consideras asesino y tienes pena de muerte, únicamente cuando el causante de la muerte existe en ese momento que lo confinaste. Como el agua, el causante es el agua, está ahí, el fuego está ahí. Pero aquí el hambre, cuando tú lo atas, en el momento que lo estás atando, no hay hambre todavía. Muy bien, el hambre viene ¿cuándo? Después, por eso está ¿qué? Exento. Así cerraba.
Segunda alajá de Raba, que es la siguiente. ¿Qué pasa si Reubén ató a su compañero Shimón debajo del sol y a raíz de eso por el calor se murió? O lo ató Reubén a Shimón en un lugar que era muy frío y por la raíz del frío también se murió. En estos casos también está ¿qué? Hayamita, pena de muerte. ¿Por qué? Porque lo ató y el frío existía en ese momento. Cuando lo ató, o el frío o el calor estaba en ese momento. Pero si lo ató Reubén a Shimón en un lugar que el calor no estaba en ese momento, pero iba a venir mañana, iba a venir en un par de horas, o sea que en el momento que lo ató no estaba, o que lo ató en un lugar que iba a haber frío en un par de horas, pero ahorita no hay frío todavía, en ese caso va a estar patur, como por la regla que dijimos antes, que también cuando uno confina, ¿sí? Está jaya únicamente cuando el causante de la muerte está en el momento de la confinación, el momento de la que lo estás manteniendo en esa situación, y aquí no estaba en ese momento. Tercera alajá de Raba es, ¿qué pasa? Reubén ve a Shimón y Shimón tiene enfrente a él un león. Reubén está lejos, ve a Shimón, que enfrente de Shimón ¿qué hay? Un león. No pregunten cómo, pero Reubén logra ir donde Shimón, amarrarlo, atarlo y escaparse sin que le hagan nada a Reubén. No vamos a entrar ahorita, no, pero los mefarshim hablan cómo fue eso. Digamos que tenía una jaula él para que no se metan con él o algo así. Pero de todas formas, Reubén ató a Shimón y vino el león que estaba enfrente de Shimón y ¿qué hizo? Lo mordió y lo comió y lo mató. Dice Raba, está exento. ¿Por qué está exento? Porque estaba el león enfrente de él, el león ya lo iba a matar, ya lo iba a devorar. No podía salvarse el león. Sí, lo ató, está bien, pero se iba a morir después, entonces se considera ya una persona que, una persona muerta. Sin embargo, si Reubén ató a Shimón enfrente a muchas moscas, muchos mosquitos, ¿qué hacen los mosquitos? Pican y chupan sangre, pero si hay muchos mosquitos que pican, acaban la sangre. Peligroso, ¿sí? Entonces, si lo ató enfrente a unos mosquitos y al final murió, ahí sí está ¿qué? Hayab. ¿Por qué? Porque si no lo hubiese atado, él hubiese podido todo el tiempo mover su mano para que los mosquitos se vayan. O sea, a través de que lo ató, eso fue lo que causó que los mosquitos que tenía enfrente lo coman y él no pueda ¿qué? Moverse y espantarlos. Sí, así dice Raba. Sin embargo, sobre esta última alajá, Raba Sheiskuta dice, no señor, también respecto a los mosquitos, ¿sí? También está exento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mosquito pica una vez y se llena de sangre y ya no pica otra vez. Entonces, ¿quién es el que está picando después? Otros que no estaban en el primer momento. Entonces se vuelve a la regla que dijimos antes, que si la causa de la muerte no está en ese momento, en el momento que lo confinas, en el momento que lo atas, en el momento que está ahí, ¿sí? Que lo mantienes, que lo atas en este caso, que lo confinas, no se considera, no hay pena de muerte en este caso, ¿sí? Entonces, ya que no estaba en ese momento, por lo tanto, es como sof hamalabo, es como si fuese cuando lo ató a una persona y no había calor y iba a haber calor en un par de horas después o después. ¿Y qué opinaría Raba según esto? Raba opina que sí, aunque es otro mosquito que está viniendo, pero el hecho que siempre es un grupo de mosquitos, se considera todo como uno, ¿sí? Y por lo tanto se considera que estaba todo en ese momento, ¿sí? Ok, seguimos. Itmar kafa alav gigit, upara alav ma'aziva. Raba ורבי זרע, אחד אמר חייב, אחד אמר פטור. תסתיים דרבא הוא דאמר פטור, דאמר רבא כפתו המת ברב פטור, אדרבה, תסתיים דרבי זרע הוא דאמר פטור, דאמר רבי זרע הימן דעילה לחברי בביתה דשישה, והדיגלה שרגע ומת, חייב תעמד על דיגלה שרגע, הלא על דיגלה שרגע לא. אמרי התם בלא שרגע לא מתחיל עוולה, בשעתה, אחא בלא שרגע נמי מתחיל עוולה, בשעתה. La Gemara trae la siguiente discusión. ¿Qué pasa si una persona, por decir, Reubén, le volcó un barril sobre Shimón? Así se puso un barril vacío, ¿sí? Sobre Shimón en su cabeza. Y Shimón, a base de eso, murió génec, asfixiado, ahogado. O que estaba simplemente Shimón en su casita, dormido, y vino Reubén y abrió un agujero, un hueco en el yeso del tejado, del techo, y entró mucho frío por ahí, y a base de eso, ¿qué pasó? Se murió Shimón. ¿Qué pasa en estos dos casos? Dice la Gemara Mahloket. El Mahloket es entre Raba y Rabbi Zera. Uno de ellos dice pena de muerte. Este asesino tiene pena de muerte. Rotzeach es un asesino y se considera asesino con todas las leyes y tiene pena de muerte. Y otro dice que ¿qué? Patur.
Ahorita no decimos quién dice qué. Sabemos que el Mahaluk es entre Raba y Rabbi Zera. Uno dice Hayab, otro dice Patur. Pero no sabemos quién dice qué. Entonces la Gemara intenta averiguar o comprobar quién es el que dice qué. Entonces la Gemara te va a traer una prueba que Raba es el que dice que está Patur. ¿Por qué? Porque Raba dijo antes, si mencionamos antes el nombre de Raba, que si vino Reubén y ató a su compañero, ¿sí? Y murió con hambre, de hambruna después de unos días o después de no sé, ¿sí? La halajá es de que Reubén está ¿qué? Patur, está exento de muerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo ató, lo confinó, pero el hambre no está, el causante de la muerte, que fue el hambre, no estaba en el momento que lo ató, ¿sí? Entonces aquí también. Hablemos del caso primero de que discuten. Cuando viene y le volca un barril sobre su cabeza, ¿sí? Todavía había suficiente oxígeno, suficiente Hebel, ¿sí? Un segundo, sí, Hebel no, Hebel es cuando es Hebel que no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, había suficiente oxígeno, ¿sí? La ausencia del oxígeno, que fue lo que causó la muerte, no estaba en ese momento, ¿sí? Entonces, según esto, debería, igualmente cuando hay un hueco que entra frío. En ese momento no había mucho frío todavía. Después entró el frío más y más se acumuló. Después causó eso fue el causante no estaba en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso, según la idea de Raba, debería ser que en estos casos también es Raba. Entonces, debería ser que en estos casos también está ¿qué? Exento de pena de muerte. Entonces, seguro el que dice que está exento, ¿quién es? El mismo Raba. Bien, la Gemara dice, no, pero yo tengo una prueba que es el que dice Patur, es Rapizerá. Al revés, yo creo que tengo una prueba que es Rapizerá el que dice que es Patur. ¿Cuál es mi prueba? La Gemara pregunta, ¿sí? O sea, llega una conclusión contraria a la que dijimos ahorita. Te voy a explicar. Rapizerá dice lo siguiente. Una persona que Reubén mete a su compañero Shimón a una casa de mármol. El tiempo de antes, cuando querían hacer cosas herméticas, ¿en qué lo hacían? Mármol. O sea, Reubén mete a Shimón a una casa ¿de qué? De mármol. O sea, una casa hermética. Y enciende una vela dentro de esa casita, dentro de ese cuarto de mármol. Y al final, a base de eso, ¿qué pasa? Shimón se muere de la vela que quita el oxígeno, quita todo y se muere. Dice Rabbi Zera que en este caso Reubén está ¿qué? Hayab. Dice la Gemara, pero podemos deducir, ¿por qué está Hayab? No solamente porque lo metió a un cuarto hermético, que en el cuarto hermético no hay oxígeno, no solamente por eso, sino porque encendió la vela. Ese es el caso que está hablando. Ahí es que está Hayab, mashma que solo porque encendió la vela, pero si no hubiese encendido la vela y solo se murió Shimón, ¿por qué? Por falta de asfixio, por el cuarto en sí, no por la vela, ¿sí? Por la falta de oxígeno, ¿por qué? Por su propia boca, ¿sí? Que es por la respiración del mismo. En ese caso hubiésemos dicho que no hay pena de muerte. Otra vez, Rabbi Zera dijo que hay pena de muerte cuando encendió una vela. Más que si no encendió una vela, no hay pena de muerte. Dice la Gemara. Entonces, en el caso que vino Reubén y le volcó un barril vacío, ¿sobre quién? Sobre Shimón. ¿Había vela allá adentro o no había vela allá adentro? No había vela allá adentro. Entonces, ¿por qué murió? Por falta de oxígeno a través de ¿qué? De la boca, de la próxima respiración. Se debería ser que según Rabbi Zera está Patur. Entonces, ¿quién es el que dice Patur? Dice la Gemara. Rabbi Zera. Entonces, aquí tengo una prueba que es Rabbi Zera, no Raba. Entonces al principio tenemos una prueba que es Raba y la Gemara dice, no, Atrapa, tengo una prueba que es ¿quién? Rabbi Zera. Dice la Gemara, no, esta prueba que es Rabbi Zera no es una buena prueba. ¿Por qué? Porque en el caso que la persona lo meta a un cuarto hermético, es un lugar más grande, ¿sí? Es un lugar grande, es un cuarto, una casa, ¿sí? Y sin vela no empieza el problema de la falta de oxígeno, ¿sí? Sin la vela. Y viene después. Y si es después, no está el causante de la muerte en el momento. Entonces, por eso es que solo cuando prende, por eso que Rabbi Zera dijo que solo si prendes una vela, ¿sí? Ahí es que decimos que ya se considera que falta el oxígeno, el causante ya está, y por eso tiene pena de muerte. Pero en el caso de un barril que Reubén se lo volca a la cabeza de Shimón, el barril es mucho más chiquito, ¿sí? Entonces, aunque no haya vela, de inmediato, apenas uno respira en ese momento que se lo volcan, ¿sí? Ya está faltando oxígeno. Todavía hay, pero ya está faltando. Entonces, el causante ya está. Y por lo tanto puede ser que en este caso Rabbi Zera sí va a opinar que está Hayab, aunque no hay que vela. Entonces sí puede ser, podemos regresar a la conclusión primera, que Raba es el que dice que es Patur y Rabbi Zera es el que dice que es Hayab en el caso que el barril se lo volcan o en el caso que le abren un huequito ahí. Ok, seguimos. Además a continuación trae 4 alajot de Raba que dice sobre leyes de asesinato.
Y para que nos recordemos las 4 alajot, la Gemara nos trae un simán, una señal. Cada palabra se menciona en cada una de las alajot. El simán es el siguiente: simán, sulam, teris, samanim, bakotel. La primera alajá tiene que ver con sulam, la segunda con teris, la segunda con samanim, primera con sulam, segunda con teris, tercera con samanim y cuarta con kotel. Veamos, primera alajá es la siguiente. Amarraba, de jafo le bor ve sulam babor ubajer ve silko afilu kadam ve silko patur de beina de shadia yachol alotu. Un segundo. Sí, leamos un poco más. Ve amarraba, ya te explicamos todas. Ve amarraba zarak chetzutris beyado. Uba ajer un talo vafilu hu kadam un talo patur de beina de shadia be mifsak peske gire. ואמרה זרק בוחץ וסמנים בידו, ובא אחר פיזרן, ואפילו הוא קדם ופיזרן פטור דבעינא דשדא ב, יכול להתרפות הווה. אמר רב אשי, הילקח אפילו סמנים בשוק. אמר לרב אחא, פרדרבה לרב אשי, נזדמנו לו סמנים, אמר להרי יצא מבית דין זכאי. ואמר רבא זרק צרור בכותל וחזר לאחוריה והרגה, חיה ותנתונה, כגון אלו המשחקים בכדור שהרגו, במזיד נהרגים בשוגג גולים. בשוגג גולים, bueno. Ya, expliquemos aquí un segundo. Sí, sigamos. Beshogeg golim pshita. No, bemezid neragim itzricha lemao de teima hatraat zafek hi miyemar de adra kamashmalan. Ok. La Gemara nos trae, como dijimos, ¿cuántas alajot de Raba? 4. Muy bien. La primera es la siguiente. Escuchen bien, interesante. ¿Qué pasa si Reubén viene, una persona por decir Reubén, sí, y empuja a su compañero por decir Shimón dentro de un pozo, lo empuja a un pozo? Pero el pozo tenía una escalerita que uno podía subir y salir de ahí. O sea, en el momento que la tiró, que Rubén tiró a Shimón, había una escalera. Y después vino una tercera persona, Leví, y sacó la escalera. O después vino el propio Rubén, que tiró a Shimón, que ya lo había tirado, después vino y ¿qué hizo? Sacó la escalera. El propio Rubén. De tal forma que ahorita Shimón está tirado en el pozo y se muere por falta de oxígeno. ¿Rubén está hayab o no está hayab? Dice Raba, está exento de pena de muerte. ¿Por qué? Escuchen bien por qué. Porque en el momento que Reubén empuja a Shimón, no hay pena de muerte porque en ese momento hay que una escalera todavía. Y después, cuando viene un tercero Leví o el mismo Reubén saca la escalera de ahí, ¿sí? Un segundo. Es algo que eso se considera que una causa grama, causa indirecta, muy indirecta. ¿Sí? No estás haciendo algo en él, estás quitando la escalera. Entonces eso ya es grama. Entonces cuando lo tiraste es algo activo, pero no es muerte porque se puede salir. Y después cuando quitas la escalera es grama, es causa indirecta completamente y por lo tanto no por eso tiene pena de muerte. Segunda, y está patur, muy bien. Segunda alajá de Raba, similar. ¿Qué pasa si Reubén le tira a Shimón una flecha y justo le va a pegar en donde? En el corazón? Lo que pasa es que Shimón tiene un escudo. Entonces, como tiene un escudo, cuando la flecha llegue, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Pero vino una tercera persona, Leví, y después de que Reubén tiró, antes de que la flecha llegó donde Shimón, vino Leví y ¿qué? Quitó el escudo. O que vino el mismo Reubén y lo quitó. Corrió muy rápido, o lo tiró él con un ángulo y corrió rápido, alcanzó y lo quitó él mismo. Dice la Gemara, dice Raba, Patur, porque es la misma idea. En el momento que lo tiró Reubén, no lo iba a matar, porque tenía el escudo. Y después, aunque quitó el escudo, eso ya es algo que es grama, es indirecta. Causó la muerte de forma indirecta y por lo tanto está que Patur, no tiene pena de muerte. ¿Estamos claros o no estamos claros? Muy bien. Tercera alajá, que dice Raba, es la siguiente. Parecido, pero ya es un poco diferente. La misma idea de todos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si Reubén le tira una flecha a Shimón? Y Shimón no tiene escudo, entonces seguro le va a pegar ¿en dónde? En la barriga, en el estómago, digamos. ¿Sí? Porque si es en el corazón ya seguro muere de inmediato. Pero digamos que en el estómago, que si no lo tratan, muere. Pero si lo tratan, se salva. Y Shimón, a Dios gracias, en ese momento que le van a tirar las flechas, tiene medicinas en su mano, tiene un kit de medicinas. Tiene vendajes, tiene cosas así. De tal forma que si Reubén al momento de tirar, cuando le pega a Shimón, ¿qué pasa? ¿Le va a pegar en el estómago o algo? No se va a desangrar porque tiene vendas, tiene un kit de medicinas.
Y vio una tercera persona, y después de que Rubén lo tiró, le quita la medicina a... O sea, sí se llega a herir Shimón después, pero antes de que le quita la medicina, no se puede salvar. O él mismo Rubén viene y ¿qué? Le quita las medicinas. En este caso, ¿qué pasa? En este caso, en el momento que tiró, no pues, se iba a salvar. Está mal, está haciendo una herida, todo lo está. Pero pena de muerte no tiene por qué. Porque se iba en el momento que tiró. Y después, en el momento que tiró la flecha no hay pena de muerte porque se podía salvar. No es muerte que está causando. ¿Por qué? Porque tiene las medicinas. Pero después, cuando le quitó las medicinas, ya no se puede curar. Pero eso ya es que grama. Por lo tanto, es una causa indirecta de la muerte y por lo tanto está que patur. Y a base de esta última alajá, la tercera de Raba, que mencionamos ahorita, la última que mencionamos de Raba, que es la tercera, viene Rabashi y dice que no es necesario que, para que esté patur, no es necesario que Shimón tenga medicinas en la mano, un kit de medicinas, sino el simple hecho que está en el mercado y hay una farmacia, también es suficiente, también estaría patur. ¿Por qué? Porque es fácil ir a buscar las medicinas. Y antes de seguir a la cuarta alajá, viene Rabaja Brede Raba y le hace la pregunta a Rabashi, ¿qué pasa si, escuchen este caso, si Reubén le tira una flecha a Shimón y en el momento que se la tira no hay medicinas, no están en el mercado, no hay una farmacia al lado y Shimón no tiene un kit con él, ¿sí? Y después, ¿sí? Después tuvo disponible comprar, tenía la posibilidad de comprar ¿qué? Medicinas, pero él no compró, ¿sí? Y a raíz de eso ¿qué? No se curó y por ende murió. ¿Qué pasa en este caso? En este caso podemos decir, mira, ya que al fin y al cabo Shimón se podía curar, tenía la disponibilidad de comprar después, ¿sí? Y no lo compró, entonces está exento. O podemos decir, no, todo vamos según el momento de ¿qué? De que tiró la flecha. En el momento que tiró la flecha no había disponibilidad de medicinas, no había medicinas, no había nada, y cuando lo tiró seguro que le iba a pegar y se iba a morir. Entonces por eso vamos según el momento de la tirada y por lo tanto está ¿qué? Hayab. Esa es la duda de la Gemara. Respondió Rabashi, no, mira, una vez el que tiró salió del Betín Zakai, salió, ¿cómo se dice Zakai? Salió ganando, o sea, salió exento de pena de muerte, no salió condenado, ¿sí? No puedes condenarlo después. O sea, por lo tanto, si el Betín hubiesen juzgado este caso cuando hay disponibilidad de ¿qué? De las medicinas, ¿qué hubiesen dicho ellos? Que seguro no hay ¿qué? Giumita, no hay pena de muerte. Entonces también después que ya no había la disponibilidad, al final se murió, es como si fuese que ya lo juzgaron en ese momento y si ya salió no condenado, no puede venir y que condenarnos. O sea que no hay duda que no vamos según la tirada, sino vamos según el momento posterior que hubo de qué. Cualquier momento que hubo de estar exento, queda exento. Entonces también si en el momento de la tirada debería estar Hayá, pero después está Patur, vamos en el momento posterior de Patur, que es cuando hubo disponible de medicinas y no compró. Vamos en el momento que había disponibilidad y por lo tanto, aunque no compró va a estar qué. Aunque no compró y murió, el Reuben va a estar qué. Patur. ¿Sí? Seguimos, que ahorita nos falta la cuarta alajá de Raba. La cuarta y última alajá de Raba es la siguiente. ¿Qué pasa a una persona que, por decir Rubén, le tira una piedra a su compañero? Pero a Shimón, pero ¿cómo se la tira? No directo. La tira a la pared y de la pared rebota para atrás y le pega ¿a quién? Le pega a Shimón y mata a Shimón. Dice Raba, la alajá es que ¿qué? La alajá es que está hayamita, tiene pena de muerte. Obviamente estamos hablando de un caso que Rubén tenía intención en matar a Shimón, pero no fue directo, fue a través de rebote de pared. Hayamita, tiene pena de muerte Rubén. Dice la Gemara, sigue siendo Raba, y hay un Taná que nos enseña esta misma alajá en la Baraitá. En que dice la Baraitá lo siguiente, hay un juego que jugaban con la pelota, también con la pared. No voy a entrar, básicamente primero tiraba, ¿sí? La pelota a la pared, rebotaba y el compañero, el segundo, tenía que agarrar la pelota y tratar de tirárselo ¿a quién? Al primero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El primero lo tiraba a la pared, la pelota muy fuerte para que rebote muy lejos y así tenga mucha más chance de ¿qué? De correr, ¿sí? Hay diferentes juegos hoy en día que son así, muy parecidos. ¿Sí? Ahorita, ¿qué pasa? Si dice la baraitá, la misma idea de Raba. O sea, la Gemara dice que básicamente lo que dice Raba está en una baraitá. Si vino una persona y tiró la pelota a la pared con mucha fuerza
y rebotó hacia atrás y le pegó a su compañero, a Shimon, por decir, y lo mató. Si fue a propósito, tiene que, ¿qué? Pena de muerte. Si fue sin querer, ahí tiene que, ahí golín, ir miklat. ¿Sí? Shogeg ir miklat. Pero vemos claramente en la baraita que si fue a propósito, aunque no fue directo, sino fue a través del rebote de la pared, está que, hayab, mitad, pena de muerte. Esas son las 4 alajot de Raba. Y sobre la última, la Gemara viene y pregunta sobre la baraita. La baraita me dice que si lo hizo a propósito, tiene que pena de muerte. Si lo hizo sin querer, tiene que golin, ir a miklat. Obviamente, si cuando es mezid hayamita, pues obviamente cuando es beshogeg, tiene que ir a ¿dónde? A la ciudad de refugio. Obviamente, esa es la ja. ¿Cuál es el hidush? Dice, responde la Gemara, no hay hidush en esa parte. Definitivamente, esa parte no es necesaria. Y el hidush es que mezid, que cuando fue a propósito, está que hayab, a pesar que no es directo, sino a través del rebote de la pared. Uno hubiese pensado que al fin y al cabo, para tú, aunque fue a propósito y todo, tú no puedes darle pena de muerte. ¿Por qué? Porque para que darle pena de muerte tiene que ser a propósito. Para que sea a propósito de mezid tiene que haber que atrá, que es atrá, advertencia. Y para advertirle, tienes que advertirle, mira, si vas a hacer esto, no hagas esto porque esto que vas a hacer, no esto que puedes hacer, que puede ser que mates. Esto que vas a hacer, tiene que ser trat vadai, tiene que ser una advertencia segura. Si lo haces, seguro tienes pena de muerte. Y aquí uno hubiese pensado que no hay una advertencia segura, ¿por qué? ¿Por quién dijo que le va a pegar? ¿Quién dijo que le va a pegar? ¿Quién dijo que la pelota va a regresar y va a pegarle a quién? A Shimon. Kamashman, que decimos que sí se considera el rebote algo seguro y sí es una trat vadai, es una advertencia segura, o sea, no en duda, y por lo tanto si lo hizo, pues, y este es el hidush de la varita, que si es mezid está hayamita, y este es el hidush, y ya que mencionamos que si es mezid hayamita, por eso mencionamos de paso algo obvio, que si fue shogeg, tiene que ir al ir miklat. Seguimos. Tani Rav Tachlifa bar Ma'arava Kamed Rabbi Abau כגון אלו משחקים בכדור שהרגו תוך 400 פטור, חוץ 400 חייב. אמר לרבינה רבה שאיכי דמי, אידה כאן ניחא אפילו פורטה נמי, אידה לא ניחא אפילו טובה נמי לא. אמר לסתם משחקים בכדור כמה דאיל תפה מינך ניחא. La Gemara trae una baraita parecida al último que mencionamos. Rav Tachlifa vivía en Eretz Israel. Enseñó la siguiente baraita en frente de Rabbi Abau, ¿sí? Respecto al caso de aquellos que juegan con la pared, que juegan con la pelota en la pared, que es el caso que mencionamos antes, que mataron, o sea, dijimos que Reubén tiraba lo más duro posible para que el rebote lo más lejos, y así él pueda escaparse, porque el segundo tenía que agarrar la pelota y pegársela a él. O sea, mientras más pueda correr y escaparse, mejor. Ese era el juego. Entonces, ¿qué pasa si Reubén tiró la pelota y al rebotar mató a quién? A el segundo Shimón, a la segunda persona Shimón. La halajá es la siguiente, dice esta segunda baraita. Si la víctima, ¿quién es la víctima en el ejemplo que dimos? Shimón. Murió, o sea, estaba dentro de los 4 amot, dentro de los 2 metros de la pared, ¿sí? Un segundo. Sí. Si la víctima estaba pegada a la pared y ahí fue cuando la pelota le pegó y lo mató, ahí está. Si fue sin querer, estamos hablando cuando fue todo esto sin querer, ahí está exento de ir a la ciudad de refugio. Sin embargo, si estaba Shimón donde la víctima estaba lejos de la pared, más de 4 amot, y le pegó, ahí cuando fue sin querer va a estar ¿qué? Hayab de galut. Pregunta la hermana, no entiendo. Le pregunta Rabina Rabashé, no entiendo. ¿Cuál es el caso? Si el caso es que el que tiró, Reubén, quería que la pelota llegue al lugar que llegó, solo que no quería matar, pero quería que llegue al lugar que llegó, ¿sí? Y por eso cuando es fuera de 4 amot, más lejos de 4 amot, decimos que está Hayab Galut porque quería que llegue a ese lugar, pero no quería matar. Entonces Shogeg, y por lo tanto está Hayab Galut. Entonces también cuando es menos de 4 amot, si quería que llegue a ese lugar sin matar, también es Shogeg y debería estar Hayab Galut. Y si no quería que llegue, pues en ese caso se considera como ones, está exento. Si no quería que llegue al lugar que llegó, y esa es la razón, cuando es menos de 4 amot decimos que está patur de galut, pues también cuando fue más de 4 amot, si no quería que llegue a ese lugar, también debería estar patur. O sea, ¿cuál es la diferencia? Patur de galut estamos hablando, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia
Si la pelota rebotó dentro de los 4 amot y mató dentro de los 4, la pelota rebotar mató dentro de los 4 amot, o la pelota rebotó fuera de los 4 amot y mató fuera de los 4 amot. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno va a estar, cuando hizo todo eso sin querer, por qué uno va a estar hayab y otro va a estar qué? Patur. No entiendo la diferencia. Responde Rabashé a Rabaina, te voy a explicar. La gente que juega con esta pelota, este juego que mencionamos, ¿sí? ¿Cómo funciona? Quiere que vaya lo más lejos posible, como dijimos. Y para hacer eso, se trata de acercar lo máximo, el que tira, Reubén, se trata de acercar al máximo a la pared, para que cuando rebote, rebote con mucho más fuerza. Si uno se acerca mucho más y que rebote con más fuerza. ¿Sí? Entonces, si es así, tenemos que asumir que el que tira, Reubén, no le interesa que la pelota caiga en donde dentro de los 4 amot, si no quiere que caiga dentro de 4 amot de la pared, si no quiere que caigan donde mucho más lejos. Por lo tanto, si cayó dentro de los 4 amot y ahí fue que la víctima murió, entonces él ni pensó en eso, entonces no es ni shogeg, entonces, por lo tanto está exento de galut. A diferencia, si la víctima murió fuera de los 4 amot, que ahí era la intención del tirar por lo menos, pero no de matar, ahí así es shogeg y se considera que está que, y por eso tiene que hayav galut por lo menos. Seguimos. Le membra de Behai Gavna Koho Urminhi המקדש ונפל קידוש על ידו או על הצד ואחר כך נפל השוקט פסול אחרי מעסקינן בשוטט. תשמע מחט שהיה נתונה על החרס ועיזה עליה ספק על המחט עיזה ספק על החרס עיזה ומיצה עליה הזעתו פסולה. אמר רב חנניה בר יהודה משמי דרב מצא איתמר. La Gemara también nos dice lo siguiente. Lo que sí podemos dar de seguro es que acabamos de decir que si una persona, antes mencionamos que si una persona tira una piedra o una pelota contra la pared y rebota y mata, si fue a propósito, no cuando fue sin querer. Cuando fue a propósito está que hayab. Ahorita, para que esté hayab, tiene pena de muerte como si fuese que un asesino, un rotzeach. Ahorita, para que se considere rotzeach, tiene que ser que él lo mató, que su fuerza lo mató. Y uno puede decir que cuando pegó en la pared y rebotó ya no se considera más su fuerza. El hecho que dice que aún así está hayab mitad significa que vemos que se considera su fuerza. También cuando rebota, no nada más cuando está yendo, sino también cuando rebota de una superficie, de una pared, de lo que sea, sigue considerándose la fuerza de él. Y por eso es que, o sea, la fuerza directa, no la fuerza nada más, la fuerza directa, porque hay fuerza indirecta. La fuerza directa de él, y por eso es que decimos que está hayab, ¿correcto? Así podemos ver. Bien, la Gemara dice, no me cuadra. ¿Por qué? Hay una Mishnah en Masejet Pará, capítulo 6, Mishnah 1. La Mishnah dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona, bueno, explico. Una persona que tiene impureza, tmemet, tocó muerto y quiere purificarse cuando había Betamigdash, se agarraba agua de manantial, ¿sí? En un utensilio, ¿sí? En un utensilio que era alargado, ¿sí? Que era como un abrevadero de los animales, así, alargado. Se metía ahí agua de manantial y después se colocaba, ¿qué? Cenizas de la paraduma, la vaca bermeja, la vaca bermeja, la vaca roja. Ahorita el pasuk dice, Venatan alav maim haim el keli. Y de aquí aprendemos que tiene que las aguas se tienen que colocar dentro del shoquet, dentro de este abrevadero, mientras que está conectado al manantial. Entonces se metía dentro del manantial, se abría un hueco y se llenaba mientras que todavía estaba conectado al manantial. Sí, bueno, así es. Ahorita, ¿qué pasa? Hay otra alajá importante, que esa es la que tiene que ver. ¿Quién tiene que meter después la ceniza de la vaca bermeja? La persona. Dice el pasuk, Venatan alav. Venatan alav, de aquí aprendemos que la persona debe colocar la ceniza dentro del agua. Pero ¿qué pasa si no la colocó él directamente? Si no, fíjense lo que pasó. La ceniza cayó en su mano y después de caer en la mano, o sea, la tenía en una mano por decir, la tiró, cayó en la otra mano y después cayó adentro del recipiente. O cayó en la pared del recipiente y después cayó adentro. En este caso está ¿qué? Está pasul. ¿Por qué está pasul?
Porque no se considera que lo puso la persona, ya que antes no lo echó de su mano allá, sino lo echó de su mano a la otra mano y después cayó allá. O lo echó de su mano a la pared del utensilio y después cayó allá. Y por lo tanto no se cumple el Benatán Alab y por lo tanto decimos que ¿qué? Que está pasul. Dice la Gemara, aparentemente aquí el caso es, ¿cuál es el caso aquí? Aparentemente que a pesar que cayó a través de una superficie, ya sea a través de la otra mano o a través del utensilio, pero por fuerza ¿de quién? De la persona. O sea, que cayó por fuerza de la persona, pero ya que tocó una superficie no se considera directo, sino se considera una fuerza indirecta. Dice, ahora se contradice lo que dijimos antes, porque nosotros dijimos que cuando tira la pared y rebota, a pesar que tocó una superficie, sigue considerándose que una fuerza directa. Dice la Gemara, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque esta Mishnah está hablando en un caso que cayó, por decir, en la superficie del utensilio y después de un minuto cayó al utensilio. O sea, que no tocó y siguió. O sea, básicamente la Gemara dice, si el caso hubiese sido que la ceniza toca en la pared del utensilio y de inmediato cae, entonces cuando cae, ya que sigue cayendo por la fuerza de la persona que lo tiró, se considera una fuerza directa. Pero aquí el caso es cuando la ceniza paró un segundo en la superficie y después de un segundo, después de un par de segundos, volvió y siguió. De tal forma que cuando cayó al agua, no cayó por la fuerza del que lo tiró, se interrumpió completamente. Entonces, por eso es de que en este caso está inválido. Segunda pregunta, de otra Mishnah y Masejet Pará, pero en otro capítulo 12, Mishnah 2. La Mishnah ahí nos habla sobre una aguja que estaba impura de Tumat Met, ¿sí? Que estaba impura de muerto, ¿sí? Estaba impura de Tumat Met y estaba sobre un jerez, sobre un recipiente de barro, de cerámica, ¿sí? De barro, ¿sí? Y escuchen qué pasó. Para purificar algo que está tmemet, un utensilio, la aguja en este caso, hay que salpicarle ¿qué? Estas aguas que están de manantial junto con la ceniza, ¿sí? ¿Y qué le hizo? Salpicó y tiene duda si el agua que salpicó cayó sobre la aguja o sea, si cayó directamente sobre la aguja, o escuchen el o que cayó sobre el recipiente de barro y brotó, salpicó, pasó sobre la aguja. En este caso, pasul. Ya que tenemos duda, pasul. ¿Cuál es la razón por la cual es pasul? Porque puede ser que ¿qué? Que no cayó directo, sino primero tocó la superficie de barro y después brotó, salpicó a la aguja. Un segundo, pero si salpicó es por fuerza de quién, ¿por quién salpicó? Por fuerza de la persona. Pero tú me dices que cuando toca una superficie, si es por fuerza de la persona, se sigue considerando que fuerza directa, según lo que dijimos antes. ¿Por qué aquí va a estar pasul? Vemos de aquí que cuando tocó una superficie en la mitad ya no se considera una fuerza directa de la persona. Responder a Rabjena Bariuda en nombre de Rab, no salpicó. Cuando decimos salpicó, brotó, más que es por fuerza de lo que tiró. Pero acaso no es mitzá, sino es matzá. O sea, que el agua, la razón por la cual decimos que no es porque puede ser que cayó en el recipiente de barro y después, como había una pendiente, el barro estaba como de bajadita, por eso es que bajó hacia la aguja. O sea, que la razón que llegó a la aguja puede ser que es porque no por fuerza del que lo tiró, sino por la pendiente que había en el barro. Por eso es que ahí seguro, por eso es que ahí decimos que por Safek no. Pero en el caso que rebota por fuerza de quién, por fuerza de que lo tiró, se sigue considerando una fuerza directa y no indirecta, y por lo tanto en el caso que mató va a ser fuerza directa y va a estar Hayab en Rotzach. Seguimos. Amarra papá Haimán de Kaftele Jabre, de Ashkila le Bitka de Maya, Gire Didehu, Umihayev Hanemile Bekuach Rishon, אבל בכוח שני גרמה בעלמא הוא. Dice Rapapá la siguiente alajá. ¿Qué pasa? Una persona que ata a su compañero, por decir Rubén amarra a su compañero Shimón para que no se pueda ¿qué? Escapar. Y después de que lo ató, después de que lo amarró, provocó que venga una corriente de agua y lo invadiera. Y a base de eso, ¿qué pasó? Se murió. ¿Está claro el caso o no? Fácil. Lo ató, después de atar, desvió una corriente de agua o abrió una corriente de agua. ¿Y qué pasó? Vino la corriente de agua y lo mató.
Él provocó que la corriente de agua venga. Dice Rapapá, se considera como una flecha de él, el agua que abrió, que provocó que venga, se considera como una flecha que está tirando y por lo tanto está Hayab Mitá, tiene pena de muerte, en caso que lo hizo a propósito, obviamente. Pero todo esto, dice Rapapá, un segundo, no siempre. Todo esto es únicamente cuando, en el caso que la muerte se hizo en primera fuerza, o sea, en fuerza directa. O sea, que amarró a la persona al lado. Vamos a decir que había un río ahí, había una pared que tapaba el río, una represa, y él abrió un hueco, y al abrir el hueco vino la corriente fuerte sobre él, ¿sí? Directo sobre él. Ahí es que decimos que ¿qué? Que está Hayamita. Pero, si amarró a Shimón, después abrió el hueco de una represa, ¿sí? Y el agua no fue directo a Shimón, sino primero tocó él. Estaba más lejos, ¿sí? Estaba más lejos de la pared este Shimón atado, este Shimón que estaba atado estaba más lejos de la pared, de tal forma que el agua no fue directo sobre Shimón, sino primero primero rebotó la tierra y de ahí siguieron después hacia él y lo mataron. En ese caso, ¿está qué? Está Hayab, está Patur, de pena de muerte. ¿Por qué? Porque se considera una grama, se considera una causa indirecta, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque se considera indirecto, porque no salió y le pegó directo, sino le cayó a la tierra, después siguió. Entonces no se considera él que hizo, es más indirecta la cosa. Él nada más abrió y después la corriente se causó sola, algo así. No es directo y por lo tanto está ¿qué? Está Patur. Otra alajá de Rapapá. Veamos Rapapá Zarak Tzoror le mala ve al Halat Zadim. Interesante. Vearga Hayab. Amar le mar barra Bashele Rapapá. Maita ama. Mishum de Kohou. Y Kohou teis de leel. Veilav Kohou. Teis de letajat. Ela Koach Kahush Hu. Y aquí acabamos. Segunda alajá de Rapapá. ¿Qué pasa una persona, Reubén, por decir, tira una piedra hacia arriba? Y al caer, cae encima de Shimón y lo mata. Ahorita, antes de decirle a la jarra papá, si él la tiró derechita para arriba y por ende cayó derechita para abajo, la caída no es su fuerza. ¿Por qué no es su fuerza? Si es su fuerza, debería seguir ¿qué? Subiendo. ¿Por qué está cayendo? Fuerza de gravedad. Entonces no es él. Entonces está ¿qué? Patur. Pero el caso de Rapapá es cuando Reubén tira la piedra y cae hacia los lados, no cae en el mismo lugar. De tal forma que si cae hacia los lados es porque también cuando está aterrizando, aparentemente, también cuando está bajando, tiene cierta fuerza de él. Porque si algo no tiene ninguna fuerza, tú lo sueltas, ¿qué pasa? Debe caer derechito para abajo. El hecho que cae hacia los lados es porque sigue una fuerza de él, ¿sí? Entonces, en este caso dice Rapapá que está Hayab. Obviamente, está Hayab, tiene pena de muerte, obviamente si lo advirtieron previamente y lo hizo a propósito y todo. Así dice aquí en Rapapá. Viene Mar Barrabashé y le pregunta a Rapapá, ¿y por qué? ¿Por qué? Al fin y al cabo, cayó solo. Le responde Rapapá, no, porque el hecho que está cayendo hacia los lados, si no cae derechito hacia abajo, sino hacia los lados, porque cierta fuerza todavía está influyendo a esa piedra. Le pregunta Mar Barrabashé, pero no me cuadra. Si es cierta fuerza de él que está influyendo, pues no debería de bajar, sino debería de ¿qué? De subir, porque él está tirando para arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está bajando? Responde Rapapá con una pregunta. Se le responde con una pregunta. Y si no es su fuerza, entonces ¿por qué está yendo hacia los lados? Y no va derechito para abajo. Por eso Rapapá dice, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Está su fuerza, no es la fuerza fuerte de él, porque ya está bajando. La fuerza fuerte es al principio cuando tira para arriba, sino es una fuerza más leve, pero definitivamente está su fuerza, porque ahí está que está yendo para los lados. Y esa fuerza leve, ya que él tiene todavía, se considera todavía fuerza directa, ¿sí? Porque es de él, y por lo tanto si mató al caer la piedra cuando no fue derechito para abajo, sino para los lados, va a estar, en caso que fue advertido y por ende fue a propósito, va a estar Reubén Hayab Mitá, va a ser considerado un asesino con todas las leyes y tiene pena de muerte ¿de qué tiene un asesino pena de muerte? Un Rotzeach, Saif, de Hereg, o sea, Saif, o sea, decapitación. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.